Pues Cristian, hoy justamente que ha sido contingencia, hay mucha controversia con respecto a los verificentros. Yo sé, porque tú me lo comentaste antes de que se anunciara, que una de las propuestas que se venía manejando era la que hoy se ha materializado, que es que se verifiquen los coches más nuevos que tienen la computadora y que a partir de ahí pues evita toda esta parte que ha generado tanta corrupción, que de hecho hasta números claros había, ¿no? Porque uno podía contabilizar pues cuántos modelos anteriores a 2005 tienen la doble cero. Claro, y eso claro. Es realmente muy poco probable que pudiera ocurrir porque no tenían convertidor catalítico, ¿no? Importante decir dos cosas. Primero, están logrando evadir esta corrupción que era llegar y pagarle a un verificentro por obtener una calcomanía a la cual tu coche no era acreedor, definitivamente no accedía a esta concesión por méritos propios. Tú pagabas pues ahí un dinero para poder brincarte la verificación. ¿Qué pasa con lo que está ocurriendo en el día a día, en la operación, en la conectividad entre los vehículos y las computadoras, en los verificentros, en que la gente no sabe cómo funciona un OBD, por ejemplo? Es una conexión que te permite extraer datos de la computadora del auto que generalmente las marcas habían diseñado para medir el funcionamiento del auto. Tú cuando llegas y haces un servicio, los mecánicos no se ponen a hacer pruebas de tu vehículo para ver el comportamiento. Lo que hacen es acceder a la computadora y del registro más reciente de datos que tienen, entonces ver cuál ha sido el consumo de combustible, cómo están funcionando tus bujías, cómo está la cámara de combustión, si hay una degradación mayor del aceite y por eso a lo mejor el vehículo está gastando más combustible. ¿Qué es el gran reto que está ahorita enfrentando la ciudadanía? Que no estamos preparados para trasladar esa base de datos, esa información generada para un fin a la parte de las emisiones contaminantes. Sí, porque leía, por ejemplo, que ni en California lo hacen así, es decir, que es, digamos, a nivel mundial es uno de los lugares en donde son más estrictos en la medición de, sí, claro, de gases, y ellos no adoptaron el sistema porque es, y por eso la pregunta, es como tratar de medir la temperatura del cuerpo con un termómetro para medir el clima, ¿no? No necesariamente lo vas a lograr, y de ahí que muchos coches recién salidos de la agencia resulta que les toca la cero, no pasan, no tienen la cero. Es ridículo. Es ridículo si no consideras las variables, como cuáles. Si llegas con un coche de 500 kilómetros, yo me voy de la agencia a hacer, no tienes un historial. En 500 kilómetros a lo mejor el coche no tiene los datos. Yo me aventé un arrancón y entonces venía a toda velocidad, haciendo altos consumos de combustible, y las emisiones que yo generé pues, son distintas a las que generaría en un consumo de 5, 7 mil kilómetros ya con una tendencia. Y veía que incluso en algunas agencias te ofrecen o te dicen el truco para forzar tu motor, pero yo no sé eso qué tan bueno sea para un coche nuevo, o ellos lo hacen, digamos, toman las medidas, no sé en qué consiste, supongo que acelerarlo mucho, tratar de correrlo, para que genere este historial y a partir de ahí puedas obtener 1000 kilómetros. Ahí no hay forzar, ahí no hay hacer. Acabo de hablar con un par de directores de comunicación, uno de ellos Miguel Ceballos, que me dijo esto: muchos de los vehículos que nosotros estábamos teniendo que recibir en las agencias para ver cuál era la falla, era que no tenían el historial convincente o el historial necesario para poder hacer una medición real. 1000 kilómetros. O sea, el consejo concreto desde una óptica es, pues espérate 10 días, lo sacas de la agencia, 10 días en lo que recorres 100 kilómetros por día más o menos. Más o menos. Supongo que sí, en esa etapa no circulas un día porque no tienes el engomado de verificación y ni modo, o vete de aquí a Cancún y regresa. 1000 kilómetros no es poca cosa, sí, habría que ir a Tijuana o a Cancún y regresar. Pero lo que desde la Ciudad de México, ¿no? Lo que yo sí te puedo decir es, la mayoría de las marcas, al menos con las que me comuniqué hace unos minutos y a este momento, no están cobrando la activación del OBD, que esa es la principal falla entre la verificación es la realidad. O sea, ¿por qué? Porque es un sistema que muchos coches ya tenían en desuso. No había la conexión. Y muchos de los sistemas de nuestros vehículos que no están, a los cuales no le estamos dando mantenimiento, no sabemos en qué condiciones están. Si tú vas, por ejemplo, y lo acabo de comprobar, a una Nissan, a cualquier marca de General Motors, a cualquier marca de Fiat Chrysler Automóviles y otras más que ya están sumadas, tú vas y pones el problema en las manos de la agencia, es sin costo, y te habilitan el OBD. ¿En qué condiciones está esta conexión para sacar los datos? Y la segunda parte que tú decías es: no vayas a ciegas. Si tú llegas con un coche muy nuevo a tratar de verificar el vehículo y la gente del verificentro en total desinformación te dice que no pasaste, entonces sí pasa lo que ha estado ocurriendo, que mucha gente no está obteniendo la calcomanía que te merece.
Sí, claro. Ese gran problema. Y ¿no? hay la gran frustración, porque supongo que muchas personas pues no están pensando en el OBD y entonces pues alguien compra su vehículo nuevo con mucha ilusión y dice, ahora sí, a circular todos los días, ¿no? Tendré la 000 si hubiera, porque mi coche es muy nuevo. Y resulta que no, y entonces ahí viene la frustración. Fíjate que tú decías hace ratito lo de California. Yo te voy a decir cuál es la diferencia entre California y nosotros, además de las evidentes, y es que ya no están preocupados por hacer una medición que esté brincando la corrupción. Claro, aquí es un sí. tema, sí. Entonces, me dices, el termómetro, bueno, el termómetro que mide el ambiente, a lo mejor no te da la medición corporal. Sí, pero si le pones un cerillito para que suba la temperatura o lo metes al congelador, entonces, pues ya está complicado. El sistema no es del todo errado. Sí tienes una cantidad de información que de pronto no fue generada para estos fines, pero también es información que te está dando mediciones reales del vehículo. Yo te voy a decir cuál sería el primer o el gran problema. Te puede pasar lo que acaba de pasar con el Volkswagen Gate, en donde al tú tener pues, un sistema para generar menores emisiones, pues vas a ir bien librado. Claro. Pero ahí tienes que ver ya con un problema de la marca, no con un problema del verificentro, que es el que actualmente te está arrojando una cantidad brutal de vehículos no en óptimas condiciones y que generan muchas emisiones. Otra cosa, y vayamos por lo básico, cómprate un coche eficiente. Están pasando muchos coches que no estarían o que no hubieran estado pensados para que tuvieran doble cero o un cero. Por ejemplo, un Clio de hace muchos años que era tecnología europea, que ya estaba habilitado, que tenía OBD y la gente ni siquiera sabía que tenía OBD. Oye, y por otro lado, ahí ya toca tu ámbito, pero eso es complicado, el tema de las gasolinas, ¿no? Porque también es un hecho que en California hay un tipo de gasolinas 4 o 5 octanajes distintos al nuestro, y aquí es muy fácil. Aquí la gasolina que tenemos ultra baja en azufre es la más cara, arriba de 14.50, y es la que nosotros nunca consumimos. Al tu generar una mayor cantidad de azufre, pues entonces ahí tienes ya emisiones mayores. El diésel, ni pensarlo, ni siquiera hay ultra bajo azufre. Entonces, pues sí, los combustibles en México están sin cumplir una legislación del 2008. Acaba la semana pasada de salir una nueva legislación, una nueva norma, pero habría que ver cuándo vamos a estar al último grito de la moda, cuándo vamos a poder traer los vehículos más eficientes, con menor emisión contaminante, con los combustibles adecuados. Sí, probablemente 2018, que ya se liberaliza el mercado. Ojalá. ¿No? Yo tengo ahí buena información de que hay muchas marcas que ya están teniendo contactos con suministros, por ejemplo, de gasolinas que tienen la menor cantidad de azufre y nada de partículas, por ejemplo, que generan contaminación, los dióxidos, los monóxidos. ¿Qué pasa? Aquí en México serían muy caras, pero ya sería nuestra decisión comprar tal o cual combustible o de tal o cual marca. A 30 el litro. Realmente sorprendentes, ¿no? Hay dos datos relevantes. Uno, las ventas domésticas es increíble, 18% de crecimiento, vamos a superar el 1.600.000 vehículos. Esperemos que sí. Por una serie de factores positivos, ¿no? Y además una oferta muy grande de vehículos. 43 marcas. 43 marcas. Más que en la mitad del planeta. México se jacta de tener marcas que ni en Estados Unidos se tienen. Ahora sí? Que ni Obama tiene, por ejemplo. ¿Cuál tenemos? SEAT. Hoy entrevisté al director de SEAT y la verdad es que va creciendo muy bien. Muy bien. Histórica la venta de SEAT. Nunca antes se había tenido un tan buen momento. 14,000 vendieron en los primeros 7 meses. Renault, Peugeot. O sea, son marcas europeas, que ni Obama las tiene, que al tener un mercado cautivo en México, con un performance, con un alcance de desempeño en los vehículos, nos gustan los coches que se mueven bien, obviamente tienes la intención de llegar a México. Además, en el mercado de los Estados Unidos, para llegar tienes que tener una pick-up o tienes que tener una SUV o algo grande, y en México no es necesario. Así es como estas 3 marcas que te acabo de mencionar pueden hacer un buen trabajo en México sin tener que recurrir a una pick-up. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.